Soy Eduardo Seijo Gutiérrez, impulso el organismo promotor de instituciones para la democracia Asociación Civil, el PRODEM, cuya misión es lograr mejores gobiernos, animando la participación ciudadana y la unidad de los organismos de la sociedad civil para que el pueblo asuma la soberanía que le corresponde sobre la base de principios y valores éticos sociales que derivan de la existencia de una verdad última y lejos de todo relativismo. Te invito a ver y escuchar los videos que se han hecho con este fin. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast El Cristiano y la Dimensión Política. Por supuesto, su servidora Melissa Espadas les manda un muy cordial saludo y les agradezco nuevamente por siempre compartir este mensaje, por ayudarnos a comentar y bueno, estar pendiente ahí en las diversas redes sociales. Por supuesto, el día de hoy también tenemos un invitadazo de lujo, quien es el doctor David Vegue, quien es filósofo y teólogo, doctor en educación, coordinador de posgrados y educación continua en humanidades en la Universidad Anáhuac Mayap y por supuesto es consejero del Centro de Caridad San Francisco de Asís en Mérida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, mucho gusto. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Contento, por supuesto, ¿no? De que vamos a hablar de este tema que yo creo que es muy importante, que le hemos llamado por título Protagonistas de nuestro destino. ¿Está emocionado por hablar de ello? ¿Se siente contento? Pues sí, porque el protagonista ha sido invitado a estar en primera fila, ¿verdad? Así es. Y tiene que ocupar ese rol y disfrutarlo incluso. Y bueno, para ir entrando en materia, yo creo que nosotros como seres humanos tenemos este gran privilegio, yo creo, de poder decidir muchas cosas importantes de nuestra vida, ¿no? Cosas tan insignificantes, tan pequeñas como el que voy a comer hoy, cosas tan sencillas como decisiones ya muy importantes como tal vez con quién voy a compartir mi vida, a qué me quiero dedicar. Y bueno, yo leyendo sobre su tema veo que habla mucho acerca de un científico que tiene una frase creo que icónica, que somos arquitectos de nuestro destino. ¿Puede platicarnos un poquito acerca de esta frase? Pues así es, el famosísimo Albert Einstein, el físico Premio Nobel de Física alemán, pues una de sus frases lapidarias es esta, ¿no? Así es. Que cada uno es el arquitecto de su propio destino. ¿Y qué significa esto? Esa frase está muy bien hecha. Muy. Porque, bueno, hay gente que escucha esa frase y cree que pues, cada quien es el dueño, pero el arquitecto no es el dueño. Correcto. El arquitecto trabaja para el dueño. Sí, es cierto. Entonces, puede inducir a error, porque hay veces que la gente piensa algunas cosas, ¿no? Yo soy dueño de mi cuerpo, de mi vida, y puedo hacer con mi cuerpo y mi vida lo que yo quiera, ¿no? Claro. Pero no, a ver, tú no decidiste vivir, no te preguntaron. Para empezar, ¿no? Partiendo de ahí. Tú no escogiste, pues, tu familia, tu cuerpo, tus cualidades, tu país, ¿verdad? Tu época. Así es. A ti te decidieron. O sea, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Todo lo has recibido. Lo que sí tenemos, los seres humanos, como los arquitectos, es una responsabilidad. Si somos trabajadores, somos administradores de nuestra vida que se nos ha regalado y nos van a pedir cuentas como un arquitecto. O sea, imagínate que a ti, que tú eres arquitecto. Terminas la obra, ¿no? Y que te contrata el dueño. Sí. Y el dueño te dice el presupuesto. Pues tengo esto, no te puedes pasar. Claro. Así te da el terreno, es un límite, unas medidas, te da los materiales, te da el concepto. O sea, yo quiero que hagas esto. Claro. ¿Qué pasa si el arquitecto viene y hace otra cosa? Pues llega el dueño, se enoja y lo saca. Claro, hay repercusiones negativas. Pues tráigame a uno que haga lo que yo le pido, ¿no? O sea, entonces, finalmente, esa frase está muy bien porque indica el papel del ser humano. El rol. Que no es dueño y a veces el ser humano juega a ser dueño. Cierto. O sea, el ser humano sabe que no es dueño ni del mundo, ni de la naturaleza, ni de su cuerpo, ni de su vida, pero nos gusta ocupar ese papel y luego después complicamos las cosas. Nuestro papel es ser arquitecto y como arquitecto pues tiene que hablar, estar en contacto con el dueño, hablar con él, saber lo que quiere
y limitarse a cumplir ese trabajo. Cierto. Pero sí tiene un margen de libertad, porque no todos los arquitectos presentarían el mismo proyecto. Así es. ¿Verdad? Sí, Entonces, dentro de ese margen de libertad, ser creativo y aportar lo tuyo, lo personal, que sea como el plus, el valor añadido. Agregado. Sí. Y además tener éxito. O sea, que eso que te pidieron, cumplirlo, pero cumplirlo de la mejor manera posible. Y sentirte satisfecho también con el trabajo que estás haciendo. Así es. Además, disfrutarlo. Claro. O sea, no es un arquitecto pues, que ahí va de mala gana, Sí. poniendo mala cara y bueno, ir rivalizando y poniéndose al brinco con el dueño y con los trabajadores, ¿no? Peleando. Claro. Sino siendo un verdadero líder. Entonces, ese arquitecto va a triunfar y va a ser contratado. Como, no sé, por ejemplo, aquí en Mérida, grandes arquitectos que tenemos. Claro. Y bueno, cuando hablamos de esta parte que usted menciona, yo creo muy importante, que hay un dueño que rige. Aterricémoslo un poquito más cuando hablamos de las personas que somos creyentes, ¿no? Este dueño, pues claramente sería Dios, ¿no? Quien rige nuestra vida. ¿Cómo podríamos hablar de que rige nuestra vida? Bueno, para una persona que se afirma creyente, que son la mayoría de los seres humanos en la Tierra y en la historia, Así es. Dios es el dueño, el que ha creado el universo, el mundo, te ha creado a ti, ha creado a los demás y tiene un plan superior. Y la vida consiste en descubrir ese plan, descubrir tu vocación, tu misión, porque te ha creado con una vocación, una misión concreta en la vida. Te ha creado para algo. Así es. Por ejemplo, a tus papás los ha creado pues, para tenerte a ti. Sí. Que tus papás no, tú no. Claro. Entonces, tú tienes un papel, una función fundamental que tienes que descubrir. Pero mucha gente no lo quiere descubrir o lo niega. No, yo no tengo ningún plan, ninguna misión. Yo hago lo que quiero. La vida es para que yo haga lo que quiera. Sí. Tú sabes que no eres el dueño. Bueno, tú finalmente decides, pero no es lo mismo, una cosa que otra. Así es. Entonces, nos conviene, aunque sea por oportunismo, por egoísmo, llevarnos bien con el dueño. Sí. Para no tener después problemas personales, profesionales, sociales, ¿no? Bien, por tanto, siendo conscientes de esta persona que está por encima de nosotros, nos tenemos que preguntar en todos los niveles, a un nivel personal, familiar, social. ¿Cómo estoy con esta persona, no? ¿Qué es lo que quiere que haga? Cierto. Porque él es el que ve, él ve la historia, el pasado, el presente, el futuro en el mismo plano. Nosotros no vemos ni lo que está pasando hoy, no nos damos cuenta. No es la misma dimensión temporal. Entonces, una persona creyente es una persona que está en contacto directo. Sí. Pues ¿cómo? Con la oración, que es hablar con Dios. Claro. La meditación, o sea, saber cuando te pasa algo, qué es lo que debo hacer. No lo sé, pues lo pregunto al que sabe. Cierto. O a personas sabias, a sabios consejeros. Claro. Que me pueden hablar, que me pueden orientar, porque Dios habla también a través de las personas, totalmente. Sí, lo podemos encontrar en todo, yo diría. Y todos necesitamos sabios consejeros que nos conocen, que nos quieren. Y a pesar de eso, los escuchamos, pero finalmente eres tú el que tienes que tomar la decisión. Porque esa persona se puede equivocar. Sí. Tú tienes que valorar las diversas opiniones, las diversas señales que te da la vida. Sí. Y tomar una decisión. Te puedes equivocar, corriges, te levantas y vas hacia donde tú crees que Dios quiere llevarte, ¿no? Correcto. Y eso a todos los niveles, incluso a nivel, en las votaciones, a nivel político, ¿no? Sí. O sea, por eso nos estamos planteando qué quiere Dios que haga, ¿no? Así como te planteas qué va a hacer mi familia. Sí, claro. A quién va a votar o qué van a hacer con esto de las votaciones. Sí, tratar de seguir tal vez ese patrón. Entonces también te influye y finalmente tú tomas tu decisión. Sí. Dios habla también a través de la familia y otras personas, ¿no? Totalmente. Bien, por lo tanto, Dios es la fuente de la moral. Considerando cómo está México, cómo está el mundo hoy, ¿cuál es el líder que más se adapta a esto que debería ser? Entonces, Dios es un indicador, Dios es un patrón, el patrón más grande que hay para decirte hacia dónde. Y si habláramos en contrario de las personas que no tienen estas creencias, ¿qué los rige? ¿Cómo podemos ayudarlos a compartir el buen mensaje? Bueno, la mayoría de las personas sí creen en Dios, pero luego no practican. Sí, no practican una religión como tal. Lo tienen apartado por X causa. Sí. Y muy pocas personas creen realmente que no existe Dios, que todo es materia
o la energía o cualquier otra Sí, cosa. o creen en algo diferente, ¿no? O que no tienen la fe, no la Sí. pueden tener, les gustaría, pero no la pueden tener, o tienen dudas y están ahí buscando la respuesta. Cierto. Bien, esas personas no sitúan a Dios como el máximo valor, pero sitúan la naturaleza, la madre naturaleza, de la que todos venimos, Cierto. y entonces ellos se inclinan al respeto de la naturaleza. Entonces, su mayor autoridad moral es la naturaleza. Los animales, las plantas, Sí, sí, la sí. ecología, el tratar bien la casa común, en este caso México, es el respeto de su naturaleza, de todo lo que tiene y de cada estado, cada ciudad, que las construcciones, que las obras, que toda la vida sea respetuosa Así con es. la armonía natural. Ese sería un poco el criterio. Entonces, moralmente, en política, para votar, sería eso, hacer Lo que nos corresponde, ¿no? el candidato o la propuesta que mayor respeto tenga Sí, hace la vida humana, la vida natural, cierto. que no proponga agresión, por ejemplo, el tema de la seguridad. Creo que es un tema muy importante. Y de hecho, para ahí iba mi siguiente pregunta, ¿no? Hace ratito usted mencionaba, pues uno no elige dónde nacer, ¿no? Y en este caso, pues nos encontramos en un país, considero maravilloso, un país diverso, donde tal vez muchas personas también vienen a vivir aquí, ya son parte, ¿no? Y ya son prácticamente mexicanos y también les corresponde este rol porque a la hora de ir a la urna tienes que pensar que no es solo algo que te va a afectar o te va a beneficiar a ti, sino que es algo que nos beneficia o nos afecta a todos, ¿no? Ese sería yo creo que el mensaje más importante del Pues ser sí. arquitectos de nuestro destino. Así es. A ver, ¿por qué viene mucha gente a vivir a Mérida, Yucatán? Mayormente por el tema de la seguridad, Sí, que es el tema más importante, porque si no tenemos paz, no podemos hacer ningún tipo de proyecto. Porque claro. si viene alguien, te mata o te quita lo que tienes, te destruye, entonces ¿de qué sirve tanto esfuerzo, tanto trabajo para que luego todo se caiga? Una guerra, ¿verdad? Y estamos en guerra muchas veces, ¿no? Cierto. Entonces, por eso la paz es condición necesaria, es un valor fundamental para todo lo que viene después. Por lo tanto, cualquier persona que venga de fuera, bien recibida, pero que Claro. mantenga eso Esa que es paz. atractivo. Claro. Conservar Totalmente. lo bueno, quedarnos con lo bueno de otras propuestas Cierto. externas y conservar lo bueno que tiene cada lugar. Ese sería un poco el equilibrio, ¿no? Entre lo de fuera y lo de dentro. Cierto. Y bueno, para ir cerrando ya este tema, usted en su conocimiento, en todo lo que ha estudiado, tanto de teología y bueno, a lo que se dedica, ¿dónde podría recomendarle a los jóvenes que se acerquen, que se involucren, que se informen? Porque bien sabemos que a través de este podcast queremos llegar mucho a los jóvenes que de verdad se interesen en este tema. ¿Dónde se pueden informar? ¿Y qué pasos cree que son importantes para tomar la mejor decisión? Bueno, yo entiendo y conozco, trabajo con jóvenes Sí, claro. durante muchos años. Sé que existe un rechazo al tema de la política y la participación Terrible. social. Sí, Y muchos hasta tienen miedo. sí. O sea, no te metas en política porque te matan, te va mal, te bloquean, es inútil, Son rateros o mil cosas. son ¿no? corruptos, son... Sí, o sea, sí, sí. el tema de la política es uno de los más Apestados, diríamos, en términos coloquiales. mal vistos. Entonces, Sí. yo ahí, no solamente a los jóvenes, a la población en general, Sí, les diría que tú eres el protagonista, el arquitecto de tu propio destino. cierto. No permitas que otra persona decida México, Mérida, Yucatán, tu vida. Es como si vas a un restaurante y en lugar de ordenar lo que tú quieres, pues Ordenas lo- a ver que el mesero me traiga lo que quiera, lo que sobra, Sí, claro. lo que sobra. Te va a traer pues lo que no Lo se que vende. elija alguien más, ¿no? Te van a dar las sobras, te van a dar Sí. lo que nadie quiere. Sí, sí, sí. Entonces, es como permitir que otra persona, pues ¿con quién me voy a Elija por casar? ti. Pues que elijan otras personas con quién me caso, con quién, Sí. o la carrera, o... Claro. No, tú tienes la responsabilidad de dirigir tu propia vida. Ese margen de Así es. libertad no lo tires por la borda. Así es. Por lo tanto, agarra en primera persona tu vida, dirígela, oriéntala hacia lo que tú crees que es lo mejor, lo más correcto. Te puedes equivocar, Sí, todos. ¿verdad?
Y sin duda, ese político, ese partido, ese al que tú vas a votar, va a cometer errores. Todos cometemos errores. Pues sí. Pero es como si tú vas a un restaurante, pides una cosa y luego no te gusta. ¿Verdad? Claro. Pero no lo sabes. Tú haces la opción que mejor consideras. Que no es perfecto, que siempre va a haber una cosa mejor. Pero tú estás liderando tu propia vida. Te estás decidiendo lo que crees que es mejor. Y ya no puedes echarle la culpa a nadie más, porque tú sabes que fuiste responsable de esa decisión. El joven es una persona que está gravemente preocupada por el tema de la justicia. Cierto. Muchas veces por la justicia de los demás. Sí, la propia, cierto. después, luego, ya su vida, ¿verdad? Sí, claro. Pero es muy sensible hacia la justicia de los demás. Yo creo que no podemos permanecer indiferentes, ni jóvenes ni adultos, Cierto. a lo que está pasando en México el día de hoy, y que tenemos que participar, por lo menos cuando se nos pide la participación. Entonces yo creo que sí, fuentes donde acudir. Pues mira, ve a unas fuentes que te cuentan, por ejemplo, en redes sociales, en medios de comunicación, en noticias, noticieros, aunque yo sé que muchos no frecuentan noticias. Sí, ya todo ese tema de noticias es más lejos todavía, ¿no? Pero yo creo que también recomiendo hablar con personas, lo que decíamos antes, que tú consideras modélicas. Sabias. Sabios, que te quieren, Justas. que te conocen, Claro. que te pueden orientar. Escúchalos. Finalmente tú tomas la decisión, pero finalmente hay que participar. No podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados, pasivos, Así meros es. espectadores de lo que Otros decidan. de lo que se está cocinando. Así Te están es. preguntando qué es lo que quieres, ¿verdad? Entonces tú tienes que dar la idea, la iniciativa, y tienes que aportar. Pues muchas gracias. Yo creo que con esto cerramos este tema. Gracias por su aportación tan valiosa. Y bueno, creo que el mensaje es muy claro. Tú eres el arquitecto de tu propio destino y pues ahora nos toca ser estos arquitectos, ir, emitir nuestro voto y sobre todo ser muy responsables con ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Y pues nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.